Connie Delgado Parra. ¿Cómo estás, Connie? Buenas tardes. Hola, mis queridísimos Julio, Tere y Fede, pues aquí llegando rapidísimo al canal. Muy bien, Connie, muchas gracias. Teresa Rodríguez de la Beca Cuellar, ¿cómo estás, Teresa? Buenas tardes. Hola Julio, aquí entendiéndole al clima de la Ciudad de México, para quienes no andan por acá, está loquísimo, se cae el cielo, luego sale el sol esplendoroso, luego se vuelve a caer el cielo. Acá andamos, volubles, climáticamente volubles, pero bien, contenta acá de saludarles, audiencia, Federico Coñi. ¿Será signo de los tiempos políticos volubles, Teresa, o sintonía? Puede ser, yo creo que sí, se parece. Muy bien. Federico Bonazo. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Connie, Tere, audiencia crítica de Astillero. Aquí estamos un miércoles más, con muchísimo gusto. ¿Cómo te va con el calor o la calor? En algunos lugares dicen la calor. ¿Cómo te va con los calores, Federico Bonazo? Las lluvias, fíjate que ayer la tormenta que cayó en el sur de la ciudad me tocó a mí en las islas de Cebu, donde había unos chavos que resistían a los mandatos del cielo y jugaban al fútbol bajo el aguacero. Y luego, al regreso a mi casa, que vivo más arribita por la montaña, veía los ríos que caían de agua, ¿no? Decía, aquí la naturaleza nos está mandando un mensaje, ¿no? Ustedes deben irse y nosotros tenemos que recuperar nuestra vocación de río, de lago, de maleza, ¿no? Estuvo intenso, pero estuvo muy padre también. Me ayudó a alejarme un poco de todas las miserias humanas, de las noticias horribles de las que nos vamos a ocupar ahora. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Connie, ¿estás en Querétaro? ¿Cómo están los cambios de temperatura por allá? Fíjate que estoy en la Ciudad de México. Ah, pues también te tocó todo esto. Sí, en realidad, la verdad, como escribo en un periódico de Querétaro, entonces mucha gente piensa que vivo allá, pero no, yo vivo en la Ciudad de México. Del Universal de Querétaro, allá escribes. Sí, escribo allá. Sí, allí tengo mi columna desde hace muchos años, entonces mucha gente piensa que vivo allá, pero no, mi familia sí vive allá, pero yo vivo aquí en esta controvertida, complicada y hermosa Ciudad de México. ¿Y cómo te fue con las lluvias y los cambios climáticos? Pues la verdad, yo vivo en la zona sur, en Las Águilas, y la verdad por acá no estuvo como muy complicado, pero sí, hoy en la mañana que llegué a la universidad, todo el mundo me decía que no, mis alumnos llegaron tarde, justamente porque decían que seguía inundado, que estaba muy complicado y el metro y que todo estaba muy complicado. Entonces sí, fue un día terrible, el día de ayer fue un día terrible, terrible. Bueno, Connie, vamos a empezar. Propongo que vayamos pasito a pasito porque el tema es muy general, el de toda esta serie de declaraciones, filtraciones provenientes de Estados Unidos que simbran en algunos casos a México. Y tenemos, por ejemplo, el relacionado con la CIA, el relacionado con la DEA. Les propongo que los analicemos de manera separada para no mezclar todo. Entonces, respecto a este tema de la CIA, Connie, ¿qué opinas respecto a estas publicaciones en CNN, que es uno de los medios reconocidos mundialmente, pues no sé si por su seriedad informativa, pero cuando menos su contundencia de que lo que publican tiene resonancia? ¿Qué opinas de esas filtraciones y de ese manejo en el cual de pronto pareciera que la discusión profunda está en si la CIA está operando directamente o no, o solo colaborando, planeando, dando inteligencia a México, aunque no intervenga físicamente directamente? ¿Cómo vas viendo todo este tema, Connie? Sí, a mí me parece que esto pues forma parte de esta estrategia, de esta forma de operación que se está tratando ya en varios frentes, en varias dimensiones. Es una estrategia sin duda dirigida pues a desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum, como lo he comentado en otras ocasiones. Y bueno, esto es parte, digamos, de esta estrategia desde dentro y desde fuera, en donde se articulan un conjunto de voces que van dando supuestamente sustento y argumentación, pues para mostrar que la incapacidad en el terreno de la seguridad que está llevando a cabo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues es parte de este discurso dirigido a poner en cuestión
que en México no se está haciendo el trabajo correcto, ¿no? Un poco para hacer eco a la narrativa intervencionista de Donald Trump de que si México no puede realizar este trabajo, pues Estados Unidos lo hará. Y aquí es justamente donde yo inscribo este reportaje de CNN, que fue publicado el 12 de mayo pasado, en el que en efecto aparece, ¿qué es lo que aparece un poco para nuestra audiencia, aunque se ha estado hablando mucho de esto, pero un poco para hablar de la cronología del reportaje, ¿no? ¿Qué aparece en este reportaje? Bueno, pues ahí aseguran que agentes de la CIA, específicamente de la rama terrestre, facilitaron y ejecutaron ataques contra líderes de cárteles y que, claro, esto intensifica una guerra secreta. Pero claro, para documentar lo anterior se cita un ejemplo de un tal Francisco Efraín Beltrán de la Peña, al que le denominaban el Payín, y que era un operador del cartel de Sinaloa, y entonces, claro, se habla de que este señor iba en una camioneta, entonces explota, muere, y esto es cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del AIFA en Tecámac, en el Estado de México. Y al mismo tiempo, CNN sugiere que no fue un accidente, ¿no? Sino que fue un homicidio selectivo. Entonces siembran la duda, ¿no? Siembran la duda de cómo está actuando la CIA al interior de nuestro país y cómo se está rompiendo la soberanía. Y al mismo tiempo es muy extraño porque la vocera de la CIA, Liz Lyons, desmiente esta información y dice que es falsa y sensacionalista y que eso incluso puede poner en riesgo la seguridad de los estadounidenses y beneficiar a los cárteles. Entonces, al mismo tiempo, Omar García Harfuch sale y dice que rechaza categóricamente que esto sucedió y surgen otras versiones, ¿no? Por ahí otra de The New York Times en la que se reporta que la CIA no ejecutó el ataque directamente, sino que proporcionó inteligencia para localizar a este personaje al Payín. En síntesis, yo considero que la estrategia que está utilizando Estados Unidos contra México en realidad responde a una lógica en la que la presión militar que toma la forma de intervencionismo de diferentes maneras, vínculos de la CIA con el gobierno de Chihuahua, por ejemplo, el caso de esta nota, y en realidad esta presión militar es utilizada para conseguir ventajas económicas, recursos estratégicos, pero también busca obtener un disciplinamiento geopolítico. Es decir, se trata de someter a México para derribar la barrera que impide que el hemisferio funcione como un espacio de acceso exclusivo para Estados Unidos para controlar los recursos energéticos y minerales críticos, y para ello utiliza la amenaza del narcoterrorismo como justificación de su intervencionismo. Entonces es una suma de cosas que digamos, que se aparecen como una fotografía en la que lo que está en duda es si Estados Unidos debe de intervenir y México debe de aceptar que nos ayude a controlar el territorio nacional, Julio. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, ¿qué opinas respecto a este debate y discusión y filtraciones respecto al papel de la CIA? Hay quienes dicen, pues, ¿de qué asombrarse si tenemos un embajador que fue integrante de la CIA, que fue oficial de la CIA, experto justamente en operaciones terrestres? ¿Qué opinas, pues, de este fantasma que recorre hoy a México, que es el de la CIA, Teresa? Yo creo que a la presidenta y a García Harfuch les está quedando difícil mantener el discurso de que se está intentando proyectar y normalizar la imagen de la presencia cotidiana y extendida de agentes de la CIA, porque no solo venimos saliendo del no esclarecido a un caso de los agentes muertos en el accidente en Chihuahua, sino porque la última etapa de la vida pública nacional ha estado marcado por momentos clave en los que el gobierno mexicano ha tenido que aceptar su no conocimiento de el despliegue de aparatos de seguridad estadounidenses, en particular de la CIA, ¿no? Tenemos todavía el no esclarecido caso de
cómo fue la negociación y el seguimiento a la negociación de la entrega, secuestro voluntario, de entrega voluntario, secuestro del Mayo Zambada. Tenemos, es decir, todavía muchos casos en los que el gobierno ha tenido que aceptar que hay una colaboración no pactada. Y entonces, al lado de toda la narrativa que se nos intenta instalar en términos de que hay toda una coordinación en el trabajo conjunto de seguridad y los casos de la capacitación de la que forma parte cuerpos de seguridad estadounidenses cotidianamente en el país, y en el caso de la cooperación y la coordinación para el intercambio de información y todo eso, que por ejemplo se declaró en torno al caso del asesinato y la caída y el abatimiento del Mencho, pues hay otros casos muy emblemáticos en los que el gobierno tiene que reconocer que hay toda una actuación no solicitada y no pactada en este marco, en el que, por otro lado, se nos quiere convencer de que hay muy buenas relaciones, unas muy buenas relaciones en donde con el que te relacionas no te avisa de más de la mitad de las cosas que hace en tu territorio, ¿no? Entonces creo que les está costando bastante trabajo mantener esta narrativa. Hay que, cierto, como lo dijo muy bien la presidenta hoy en la mañana, hay que reconocer que también las filtraciones en medios grandes de Estados Unidos tienen una función política interna, en la política interna de Estados Unidos, y pueden generar mecanismos de presión respecto a lo que algunos sectores de la sociedad norteamericana quisieran apuntalar como medidas a futuro, en el futuro inmediato, ¿no? Pero también es cierto que, pues, no son solo filtraciones, ¿no? Es decir, nos pide el secretario de Seguridad Ciudadana que no normalicemos la presencia cotidiana de la CIA, pero parecería que tenemos buenas razones para pensar que en los estados gobernados por la oposición había cierta normalización de la presencia, por mucho que Maru Campos ahora diga que no estaba enterada, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos mucho que saber al respecto, y creo que todavía el gobierno federal no tiene y no cuenta con suficiente información de qué tanto los bastiones del gobierno de oposición en México puedan estar resultando una capa muy porosa para la participación de instancias de seguridad en el contexto de una voluntad intervencionista muy importante. Y cierro diciendo, Julio, que hay un aspecto del caso de Chihuahua que no ha recibido suficientes reflectores porque todo está concentrado en la figura de Maru Campo, a lo que, por cierto, se le está sacando mucho provecho político, pero lo que no nos hemos puesto a pensar es qué grado de conocimiento había, en qué grados de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, porque sabemos que en el operativo conjunto había participación del Ejército, y a mí me suena profundamente complicado que haya participación de agentes de la CIA junto con el aparato estatal y no lo sepan los elementos y comandos de las Fuerzas Armadas federales que participaran. Y eso sería un tema muy delicado porque abriría una capa porosa en algo que funciona con mucho espíritu de cuerpo, con la 4T y con el gobierno federal, que son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y eso no se ha esclarecido, me parece. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, bueno, diría, con la CIA nos hemos topado, pero pues en realidad no creo que no estuviera, no haya estado y no vaya a seguir estando mientras siga la correlación de fuerzas tal como está actualmente a nivel binacional. Pero, Federico, ¿qué opinas de este episodio? CIA, acción directa, desmantelamiento de grupos del crimen organizado y el amago permanente de acciones, ahora dicen terrestres, en México, Federico. En el contexto del trumpismo es muy difícil, ¿no? Como bien planteaba Connie, no combinar esta sucesión de episodios injerencistas, intervencionistas, extraños. En este caso concreto uno se pregunta a quién beneficia esta filtración de la CNN. No queda claro tampoco que haya sido un invento de la CNN, porque uno puede, o sea, por más que la CIA desmienta y la presidenta desmienta, pues la CNN se mantuvo incluso. New York Times la ratificó, la investigación, es decir, es una operación política, por supuesto, pero también puede ser una nota periodística que da cuenta de una situación que, vuelvo a lo que empecé diciendo, en el contexto del trumpismo, pues es un capítulo más de una intervención que evidentemente apuesta por la desestabilización política de México. Tú lo ves en el policía bueno, el policía malo, ¿no?
un día Marco Rubio dice que se está colaborando como nunca con México y otro día Pete Hegseth sale a decir que las cosas no están bien y el jefe de la DEA dice que este es el primer episodio, el de Rocha Moya, de muchos otros, porque ahora se acabó lo que antes se toleraba en otras administraciones de Estados Unidos, en fin. Lo que a uno le preocupa y la pregunta que flota en el aire es ¿cuánto se va a recrudecer esto? ¿Esto en qué se va a convertir? Seguiremos viendo estas pequeñas extorsiones en los prolegómenos del acuerdo del TEMEC, si es que hay TEMEC. Esto bajará después, bajaría si a Trump le va mal en las elecciones de noviembre, si es que hay elecciones intermedias en los Estados Unidos, como algunos progresistas o liberals, amigos gringos que tenemos, nos dicen, tenemos miedo de que no lleguemos ni siquiera a noviembre. Bueno, lo iremos viendo, ¿no? La presidenta afirma en la conferencia de prensa que hay grupos a ambos lados de la frontera, en el norte y en México, que quieren ver cómo se echan a perder las relaciones entre Estados Unidos y México, y tiene toda razón. Yo diría que uno de los grupos interesados en perjudicar la relación con México es el mismo gobierno de los Estados Unidos. Está haciendo todo, desde todos los ámbitos, acciones diferentes, la pseudodiplomática, la amenaza psicológica de las maniobras militares, este tipo de incursiones de su personal en territorio, ¿no? Está haciendo todo para perjudicar la relación con México. Y el gobierno la tiene dificilísima, porque hacia donde se mueva, declare o no declare cosas, queda mal colocado, ¿no? Si lo niega, parece que lo encubre. Si lo acepta, muestra cierta debilidad y falta de control territorial. En fin, es una luchita que se va incrementando entre el poder del trumpismo y la resistencia que la presidenta conduce en México, ¿no? Una presidenta que tiene que evaluar. También yo veía, por ejemplo, hoy a Carmen Aristegui, perdón si me extendí, ya con esto termino, veía a Carmen Aristegui, Connie, de Julio, audiencia hoy, no sé por qué, en un gesto de masoquismo que no me honra. Pero no, la veía porque me interesaba lo que decía Jesús Esquivel, ¿no? Y Carmen decía, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puede hacer México? Pues entregar a Rocha, decía Aristegui, así, libremente, hay que entregar a Rocha, como sea. Y Esquivel decía, sí, ¿cuál es el problema? Porque si se entrega a Rocha y México dice que no hay pruebas suficientes, ¿cuál es el temor? Y yo digo, siempre que hacen estas reflexiones se olvidan del 3 de enero de este año, como eso si ya hubiera pasado. Se inventaron un cártel, el Departamento de Justicia, con ese invento secuestraron a un presidente que está hoy preso. Gracias a que está preso ahí y lejos de su país, han podido hacer retroceder la ley de hidrocarburos chavista en Venezuela y controlar el presupuesto de ese país. En fin, o sea, en todo este escenario hay gente que todavía dice, ¿cuál es el problema? Pues que se lo mande a Rocha ahí. Y luego que, digo, esto independientemente del prontuario de Rocha, siempre hay que, independientemente, ¿no? ¿Y qué sigue? Pues que van a ir por López Obrador a Palenque o por la misma presidenta Sheinbaum. O sea, ¿qué sigue? Vamos a entregar soberanía. Es una situación muy alarmante, muy difícil para mí. Bien, Federico. Connie, justamente el tema de Rocha Moya, que fue señalado por el jefe o director de la DEA, que dijo que, bueno, en respuesta a preguntas de legisladores de Estados Unidos, a uno de ellos le dijo, esté seguro de que esto es solo el inicio de las acciones de Estados Unidos contra políticos supuesta o realmente involucrados en asuntos de crimen organizado, de narcotráfico. Pero, ¿qué hacer, Connie Delgado? Efectivamente, el historial, según mi punto de vista, de Rocha Moya es indefendible, es sucio, oscuro, mezclado con muchos momentos terribles, la elección en sí misma, el momento del 25 de julio de hace casi 2 años, en el que se extrajo a Almayo Zambada, se mató a Héctor Melesio Cuen, en fin. ¿Cómo ves el amago de la DEA y al mismo tiempo qué hacer en México, Connie? Sí, es una combinación bien complicada, como dice Fede, porque en efecto, Rocha Moya es indefendible. Y de hecho, todo el que llega a ese estado a gobernar, pues no llega impunemente, o sea, no llega porque obtuvo el voto de la población, de la ciudadanía, sino que todo el mundo sabemos que hay un largo historial
en el que quienes llegan ahí es porque llegan con acuerdos del crimen organizado, llegan a acuerdos de esta triangulación que existe en términos de los delincuentes de cuello blanco, de las autoridades, de los paramilitares. Entonces es muy complicado porque, en efecto, pareciera que escogieron a la pieza clave para que fuera indefendible, pero en efecto, si es indefendible y decimos que se lo lleven, y que además es el punto, es el hilo para seguir jalando en términos de que Rocha Moya es solo el inicio de un conjunto de políticos vinculados al crimen organizado, pues nos expone en términos de que, bueno, este país es un desastre, somos un nido de corrupción, somos un nido de tantas cosas, como si entonces esto justificara la idea de romper esta barrera en términos de que la soberanía tiene que ser vulnerada para que se salvaguarde la legitimidad y la democracia en nuestro país. Entonces sí es muy complicado porque finalmente es una estrategia que nos obliga a sacrificar a ese personaje, pero al sacrificar ese personaje y decir que se lleven a Rocha Moya, significa que entonces estamos abriendo la puerta a que Estados Unidos intervenga en nuestro país. Entonces, están jugando dos argumentos, ¿no? Por un lado, los argumentos que señalan la crítica del intervencionismo, es decir, que critican la vulneración de nuestra soberanía y que son estos sectores que acusan a las agencias estadounidenses de actuar de manera unilateral, como lo está haciendo la presidenta, y que además está causando mucho ruido. O sea, esta noticia que acabas de dar, yo no lo había leído, de que asesinaron a Lucía, no recuerdo el apellido, que es era la coordinadora de Morena en Chihuahua, pues me parece muy grave, porque en efecto, ahorita que se está, digamos, levantando Morena y está levantando la voz para denunciar la traición a la patria en términos de Maru Campos, de haber permitido el ingreso de estos agentes de la CIA, y asesinan a esta coordinadora de Morena. Entonces, Lucía Guadalupe Mora. Lucía Guadalupe Mora, sí. Entonces me parece muy peligroso porque, en efecto, cuando se denuncia un hecho en términos de que hay intervencionismo y que se vincula a una gobernadora como es Maru Campos para decir que se desvele qué está pasando y que se juzgue, y en todo caso que se lleve a juicio político, y entonces se asesina a la representante, a la coordinadora de Morena en Chihuahua. Entonces es meter otra vez una cuña para que las cosas no se resuelvan y disminuir la molestia de la gente y además la idea de la movilización de la gente para resistirse a que sucedan estos actos. Entonces es un conjunto de cuestiones, digamos, en términos de quienes estamos señalando que sí hay un intervencionismo, quienes estamos hablando de una presión política exterior en términos de que hay acusaciones judiciales y declaraciones que se utilizan como herramientas de presión geopolítica para imponer la agenda de seguridad de Washington, en términos de que estas agendas de alguna manera están presionando y están también utilizándose como agendas electorales para recurrentemente obtener ganancias electorales internas en las elecciones que se acercan. Pero por otro lado están los argumentos que justifican las acciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema de la seguridad nacional, cuando el gobierno estadounidense clasifica la crisis del fentanilo como una amenaza directa a su gobierno y la muerte de miles de personas por sobredosis, pero al mismo tiempo se habla de la corrupción institucional en términos de que las agencias como la DEA hablan de la complicidad de los funcionarios en México con el crimen organizado. O sea, son estas dos versiones, estos dos argumentos que impiden que se vea claramente lo que está sucediendo. Y claro, aquí tenemos la de perder, porque finalmente sí, aceptamos el intervencionismo en términos de que se lleven a los políticos corruptos, y que sí lo son, estamos abriendo la puerta a que haya, digamos, una decisión de Estados Unidos en términos
de convertirnos ya en parte de su estrategia para intervenir ya como hemisferio y que somos el patio trasero de Estados Unidos para contener la seguridad y que entonces se justifica que estén interviniendo en nuestra vida democrática o en nuestra vida política, ¿no? Entonces, sí es muy riesgoso lo que está pasando, porque aunque tengamos datos que permitan ver que hay un intervencionismo en muchas dimensiones, al mismo tiempo sí tenemos políticos corruptos que no nos permiten defendernos de esta avalancha de Estados Unidos contra México. Bien, gracias, Connie. Teresa Rodríguez de la Vega, entregar o no entregar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ese parece ser el dilema. ¿Qué hacer? Mira, Mrs. Ratonovich, así se pone, dice, ay no, qué terror defender a Rocha Moya solo para cubrir a la 4T. ¿Qué opinas, Teresa? Yo creo que la 4T no puede entregar a Rocha Moya. Le queda difícil no entregarlo porque implica un cambio operativo de lo que ha sucedido en las últimas fechas, en donde parece un asunto de ordinaria administración cumplir las peticiones, por mucho que no se resuelvan en los términos amparados estrictamente por la ley, las peticiones de extradición. Y aquí lo hemos comentado, ya ni siquiera pasan así como noticia, ¿no? Se entregaron 30 capos medios, se entregaron, o sea, así sin trámite, como si fuera una cosa de ordinaria administración. Pero como ya lo habíamos dicho la semana pasada por acá en este espacio, Julio, no estamos en una situación de ordinaria administración, porque el 3 de enero lo cambia todo, efectivamente lo cambia todo en términos de la disposición del aparato de la judicatura estadounidense para fabricar narrativas que justifiquen intervenciones impensables en otro momento, como el de la extracción de un presidente. Creo que tenemos que ser cuidadosos de que no es que pasado mañana vaya a pasar algo de esa escala en el país, pero que el 3 de enero nos enseña que no estamos ante un periodo de ordinaria administración en la relación con la justicia estadounidense, es claro, y además por la articulación de quien está siendo requerido con el operativo de la derecha nacional en términos del narcoestado. Es decir, no solo hay una apuesta intervencionista en curso, palpable y transparente a todas luces, sino que también hay una campaña de propaganda en la que la entrega de Rocha Moya pues sería la validación del hashtag narcopresidenta, ¿no? Y narcomorena y narcogobierno. Entonces me parece que lo que no se ha hecho en otros casos por la sujeción con la que estábamos actuando respecto a Estados Unidos, lo que no se ha hecho en otros casos de ser súper apegados a la legalidad en términos de solo en qué situaciones se puede dar una entrega hacia Estados Unidos, me parece que está bien que se haga. Pero creo que eso tendría que estar acompañado por algo que no se hizo en su momento y que mucho se estuvo diciendo, sobre todo después de aquella noche oscura del secuestro del Mayo Zambada y todos los acontecimientos que se vieron ahí envueltos, ¿no? Y que tiene que ver con que la justicia mexicana no ha mostrado ni siquiera voluntad de abrir carpetas de investigación que siembren manto de duda sobre la pulcritud de un Rocha Moya, sobre la que la opinión pública tenemos tendida un muy legítimo manto de duda. Entonces me parece que debería ser capaz la Fiscalía en México de combinar un soporte al discurso soberanista que exige pegarse al pie de la letra a los mecanismos legales de la extradición, pero por otro lado, la actuación eficaz y asertiva en un proceso de esclarecimiento y deslinde responsabilidades que despeje o ratifique las dudas que pesan sobre tan polémico personaje, por decirlo menos. Teresa, gracias. Sobre este mismo tema, Federico, la verdad es que en varias ocasiones has planteado aquí y en otros espacios en los que participas esa contradicción y esa circunstancia en la cual las corrientes políticas que llegan al poder en Latinoamérica, particularmente desde flancos de izquierda o progresistas, se topan con el problema de la corrupción de sus cuadros, de algunos de sus cuadros medios o altos, y la incapacidad de procesar en términos éticos, cívicos y de estrategia política esos problemas, y que se van entrampando y se van generando las condiciones para que aparezcan los mileys en cada lugar. ¿Cómo pensar en lo de Rocha Moya en este momento, Federico?
Sí, la lista es larga, ¿no? Hoy suena Rocha Moya, pero es una lista que trae a varios personajes, ¿no? Un tal Pedro Aces con la CATEM, ¿no? Erubiel, ¿no? Los Yunes, ¿no? Los Yunes son un caso sensacional, porque me acuerdo que había mucha gente de la 4T, voces incluso públicas, con influencia de la 4T, festejando lo de Yunes. Y uno decía, oigan, perdón, chance y no es tan buena idea, digo, lo de la mayoría calificada sí parece buena idea para transformar, pero es necesario todo, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, y va sumando nombres y va sumando la colonización que del movimiento popular obradorista han hecho los viejos oportunistas de la política, y dices, aquí se va a pagar algún precio. No, eres un progre buena ondita que no comprende, la política es el arte de lo posible, aquí hay que ganar primero, luego veremos. A todos ellos se les pasó por lo menos el factor Trump, ¿no? Nunca computaron, no trajeron la variable Trump a la hora del análisis. Y es lo que uno siempre dice, a ver, no es que los principios sean el espacio de regodeo de los ingenuos o de la ética, ¿no? Sino que la ética misma tiene un propósito práctico, es decir, si tú la desafías, la pisoteas, la ensucias tanto, pues llega un momento en que no te distingues del rival político y es el territorio para que la derecha, la ultraderecha, los intereses de esta nueva faceta imperial de los Estados Unidos entren, así digan, wow, aquí me dieron insumos para destrozar lo que por otra parte es sin duda un proyecto de justicia social, popular, y que impone ciertas resistencias soberanas a las apetencias tanto privadas como de los Estados Unidos. Y ahí dices, demonios, estamos echando a perder una cosa muy importante por no haber calibrado a tiempo. Y en Chihuahua hay un problema así, que ya lo mencionamos la mesa pasada, y creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Morena ahora tiene la duda de si apoyar a Cruz Pérez Cuellar, ¿no? Un tipo ligado a Maru Campos, ligado a Duarte, ligado y señalado desde todos los costados de ser parte de esa opción política, que más que política podríamos llamar delincuencial. Y uno sigue viendo esa inercia de la estrategia de captura territorial de Morena, la sigues viendo aún hoy en día. Claro, en estas circunstancias, pues todo está contaminado por el chantaje y la extorsión de los Estados Unidos. Ahí yo coincido con Tere, me parece que en este momento lo que significaría políticamente entregar a Rocha Moya, pues es un primer paso para una catástrofe en cuanto a uno tiene que dar señales de soberanía. Ahora, si la Fiscalía General de la República no avanza, tal cual pasó con el general Cienfuegos, que este episodio nos recuerda tanto al tema de Cienfuegos, ¿no? No, recuerdo a Ebrard diciendo, va a venir acá, va a ser investigado acá, se hará una carpeta, y unos meses después López Obrador le ponía una medalla en el pecho al general Cienfuegos. Ebrard dijo sería un suicidio que no hubiera justicia en este caso de Cienfuegos. Se fue de boca. Suicidio político, sí. Los políticos se van a veces de boca, sí. Yo preguntaría, perdón que interrumpa, ¿qué sucedería si se juzga, como dice Tere en este momento, a Rocha Moya, pero realmente que se siente en el banquillo de los acusados, pero que se juzgue en México? Yo creo que eso cambiaría todo el escenario, o sea, permitiría decirle a Estados Unidos, a ver, nosotros nos hacemos cargo de nuestra propia justicia, de nuestros políticos corruptos, y ustedes no se meten. Pero si nos quedamos callados, yo creo que va a pasar justo lo que decía Fede en este momento. Perdón por la interrupción. Muy buen apunte, Connie, y además si esa medida la acompañaras del pedido de extradición a la vez de varios capos de la distribución de la droga de Estados Unidos, que México le dijera a Estados Unidos, y por cierto, a nosotros nos interesa juzgar aquí en territorio mexicano por el daño que le han hecho al pueblo mexicano a tal y tal, que existen. Imagínate, sería un golpe político magnífico, ¿no? Eso sería genial, pero ¿por qué no se hace? Sí, muy buena ¿Alguna opinión sobre este punto concreto, Teresa?
Creo que el antecedente directo que pone Federico no nos da mucha esperanza al respecto, que es el de General Cienfuegos. De Boca, Marcelo ya se fue varias veces porque tampoco se iba a someter a esa señora, y ves, pero... Esa fue otra muy buena. Sí. Más o menos acostumbrado. Es de los que dicen, si no me sirven estos principios, acá traigo otros guardados. Pero creo que no va a ser una cosa tan expedita y no vamos a ver a Rocha Moya ante la justicia en el arco de semanas, pero creo que la apertura decidida de una carpeta de investigación hasta ahora inexistente, si no es por la petición de Estados Unidos, creo que sería una muy buena señal que habría que exigir que se dé. No hacia Estados Unidos, no hacia Estados Unidos, porque soy una convencida de que nosotros no tenemos que tributarle esta impartición expedita de la justicia a Estados Unidos, sino al enorme cúmulo de dolor que la infiltración del crimen organizado y la corrupción ha causado en territorio nacional al pueblo de México. Bien, Teresa, gracias. En el otro extremo, Connie, está lo relacionado con Chihuahua y la gobernadora panista María Eugenia Campos. Este sábado estará pues una manifestación que se dice que será con mucha concurrencia en la ciudad de Chihuahua para ir al Palacio de Gobierno y exigir que la gobernadora Campos informe a detalle de lo que sucedió con la presencia de los agentes extranjeros en aquel episodio de los narcolaboratorios, pero además señalando que van a exigir que haya juicio político, desafuero contra la gobernadora acusada de traición a la patria. Allá también va creciendo ese posicionamiento político y también con un corte electoral. El anuncio que hizo la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, fue con la senadora con licencia Andrea Chávez de un lado y de otro el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, y por cierto, con la ausencia del otro senador y también probable aspirante a la candidatura, Juan Carlos Loera. En fin, pero ¿cómo ves ese tema Chihuahua sí a gobernadora panista, Connie? Pues yo creo que, bueno, lo primero es decir que por lo menos ya comenzó a levantar la voz Morena, ¿no? O sea, hacía tiempo que solamente la presidenta en el Palacio Nacional estaba recibiendo como escudo todas las cosas que estaban sucediendo. Entonces, me parece un buen elemento, un buen principio, que comience, que comience la batalla. Sí es una batalla electoral, por supuesto, tiene todo un tinte electoral, pero en el sentido de que pues se exponga a la gobernadora, que no dejen pasar una cuestión tan grave como el hecho de que haya un acuerdo, una connivencia entre el gobierno de Chihuahua y agentes estadounidenses que están participando desde hace mucho tiempo y que además van y vienen viajes a Texas, la gobernadora discutiendo temas de seguridad con la Torre Centinela y que nadie decía nada. Entonces me parece muy buena idea que este domingo se convoque a la gente a una manifestación y con un punto muy específico, que es someter a juicio político, bueno, solicitar que se someta a juicio político a Maru Campos. Me llama la atención algo que resulta, bueno, pues relevante, que es que le están acusando de traidora a la patria. En cuanto a ella la acusan de eso, entonces ya no tiene que ser, digamos, aprobado, digamos, su juicio político dentro del Congreso de Chihuahua, sino que esto ya pasa directamente al Congreso Federal. Entonces, me parece una buena jugada de parte de Morena, de Ariadna Montiel, de llevar, digamos, la discusión a ese terreno, a un terreno en el que evidentemente si se juzga a la gobernadora sea en un espacio donde hay altas posibilidades de que se le someta a juicio político y no se le proteja. Entonces, eso es un buen elemento y al mismo tiempo
pues sí, forma parte de esta contienda, de esta disputa electoral que se avecina para ver quién va a ser el candidato o la candidata, y que en efecto a mí también me da pavor que sea Cruz Pérez Cuéllar. Esperemos, híjole, el escenario está como muy complicado, pero bueno, por lo menos que no entre uno que de antemano sabemos que el perfil es absolutamente negativo. Entonces, pues sí, es abrir otro espacio en términos de disputa por la misma cuestión del intervencionismo, pero en una dimensión local, en donde pues Morena, qué bueno que empieza ya pues a utilizar su fuerza y a comportarse como movimiento social, no solamente estar reaccionando a ver qué dice la presidenta, ¿no? Entonces, pues me parece muy bien. Perfecto, Connie, gracias. Sobre el mismo tema, Teresa, ¿qué opinas el tema gobierno panista de Chihuahua, agentes de la CIA, Morena en acción y demanda próxima de que haya desafuero de esa gobernadora? Teresa. Yo creo que estamos viendo el cumplimiento del pacto con el que, o parte del pacto con el que Ariadna Montiel llegó a la presidencia de Morena, porque me parece que es muy nítido que el acuerdo fue que Morena empezara a descargarle a la presidenta presión política sobre temas en los que cotidianamente era la presidenta, como ahora acaba recién de decir Connie, era la presidenta la que tenía que sacar la cara, ¿no? Es decir, constantemente en la mañanera, este tipo de asuntos eran el contenido de las interpelaciones, muchas veces con jiribilla hacia la mandataria, en una actuación muy complicada, porque la presidenta tiene que cuidar equilibrios. Por ejemplo, no puede salir a exigir desde el recinto presidencial un juicio político contra una gobernadora de oposición, porque eso sería leído en el mejor de los casos como un acto de autoritarismo, ¿no? Y de injerencia en asuntos del estado de Chihuahua y de persecución política a la oposición. Entonces me parece que el partido está empezando a ser una especie de válvula de escape para posicionamientos políticos que la fuerza gobernante tiene que tomar, pero que no necesariamente puede tomar la presidenta, porque tiene equilibrios institucionales y de investidura que cuidar, ¿no? Me parece que Ariadna Montiel, con todo el callo que tiene en términos de la operación política asamblearia, no tanto tras bambalinas, sino asamblearia, pues es un poco lo que está haciendo, poniendo su investidura a jugar en la toma de posición de la fuerza política gobernante en estos temas de la política nacional. Y me parece que con Maru Campos ha sido como el centro de la actuación de Ariadna Montiel como voz en el debate público constante y permanente de respaldo a la 4T en estos días, ¿no? Yo creo que es bueno que se llame a la movilización, pero también creo que deberíamos pues anticipar que en realidad esto es una jugada electoral. O sea, Ariadna Montiel no se fue a presentar con la militancia de Morena en Chihuahua convocando a la ciudadanía, sino que se presentó flanqueada por Andrea Chávez y Cruz Pérez, ¿no? Creo que les cuidaron hasta que el piso estuviera parejo en las estaturas. Yo creo que le midieron el tacón a Andrea Chávez para que parecieran como parejitos en la foto, porque fue claramente, me parece que también un arranque anticipado de campaña electoral en Chihuahua, me parece, y que no solo tenemos que ver como el partido movimiento, sino el partido como maquinaria electoral, y me parece que el asunto Maru Campos está activando muy anticipadamente una maquinaria electoral en donde además se le está dando potestad y capacidad de incidencia a la presidenta de Morena para decidir el equilibrio de fuerzas entre Andrea Chávez y Cruz Pérez. El escenario en Chihuahua no es bonito, no es bonito, porque si el mejor escenario, como parece ser, es que se pare la llegada de Cruz Pérez por sus evidentes nexos con la fracción de Maru Campos, pues el mejor escenario es que llegue Andrea Chávez con todo lo que pesa de manto de duda sobre ella en términos de su ética política y el uso de recursos para un inicio de campaña, creo que la más anticipada de todos los que quieren disputar alguna gubernatura de Morena para el 27, ¿no? Pero bueno, así le va a tocar a Chihuahua el próximo año, en el que parecería que Morena va a aprovechar y sacar provecho político de esto, consolidando su ventaja electoral ya bastante amplia, pero todavía no cercana a los 10 puntos sobre la oposición en el estado del norte. Bien, Teresa. Federico, pues sí, el pragmatismo político llama a tener que optar en circunstancias
difíciles entre lo que hay y lo que hay en Chihuahua es lo que está ahí puesto sobre la mesa. Pérez Cuéllar por un lado, Andrea Chávez por otro, no se ve que haya ningún otro aspirante fuerte, insisto, está Loera, senador actualmente, pero pareciera que la exhibición incluso pública fue específicamente con estas dos cartas de precandidatos. ¿Cómo ves el tema en lo general? Chihuahua, gobierno panista, traición a la patria, agentes de la CIA, Morena en acción o reactivada. ¿Cómo ves, Federico? Sí, en cuanto a entre Andrea o Cruz Pérez Cuéllar, se aplica la ley del mal menor. Y hay gente que dice, no, yo ya estoy harto del mal menor, pero entonces están hartos del mal menor y terminan optando por el mal mayor. Sí. El problema es que la urna electoral es binaria, este o este. O sea, no puedes hacer una deliberación ahí y cambiar la boleta electoral. Cuando tienes la boleta, tienes que tachar una opción. Bueno, antes de la boleta estará la discusión interna de Morena, un poquito después estará el sistema de encuestas con el cual Morena, de manera que sigue generando suspicacia e inconformidad en las bases, elige a sus candidatos y candidatas. Eso en cuanto al electoral, coincido absolutamente con Ted y con Connie, que esto es una anticipación del proceso electoral, demasiado antes, aprovechando la coyuntura de lo que ha ocurrido con el episodio de los agentes de la CIA para, de un lado, criticar la entrega de soberanía y la falta de patriotismo de lo que es el PAN, que es evidente, por otro lado, ¿no? Ese es un argumento tan sólido y cierto como recurrente por parte de Morena. Y por el otro lado, bueno, los contraataques que desde lo jurídico está haciendo Maru Campos, yo no sabía, la verdad es que no estaba informada, toda una serie de ambigüedades declarativas que acompañan un proceso jurídico lentísimo, ¿no? Un proceso jurídico en donde, por lo que sabemos hasta ahora, no está indiciada la propia gobernadora de Chihuahua, sino que simplemente está investigando qué pasó, por qué estaba la presencia de agentes de la CIA vestidos incluso con uniformes oficiales del Estado, ¿no? Pero no hay un avance judicial en contra del actual gobernador, o al menos una investigación. Que eso viene acompañado después, como tiene fuero, por un necesario paso, que lo judicial viene acompañado por un necesario paso de juicio político para que avance, sí, eso es verdad. Y en ese sentido, una de las causas que convoca esta marcha de Ariadna Montiel para denunciar a la gobernadora tiene que ver justamente con el llamado a juicio político. Pero es una movida absolutamente, política ciudadana, donde la justicia avanza a otro ritmo, ¿no? Así lo veo, Julio, más o menos el asunto. Bien, Federico, gracias. Bueno, nos vamos acercando ya al final de nuestro programa. Les invito a que hagamos algún postrecito extendido de unos 3 minutitos en los cuales podemos abordar algunos de los temas pendientes que se van quedando, porque pues la verdad es que hay muchas aristas. Yo me quedo con las ganas de preguntarles a los tres, bueno, todo esto que seguimos viendo y viviendo, la opción electoral, sea como sea, con las cartas que haya, estamos condenados estructuralmente a que tenemos que seguir optando por los males menores porque creo, es mi punto de vista, no hay la suficiente apertura a la creación de opciones de organización social que produzcan buenas candidaturas en el marco necesario en estos momentos y tenemos que seguir echando mano pues del Mario Delgadismo de la ocasión anterior y de 1000 circunstancias parecidas, pero ya ese es nomás un choro que me quise echar ya como desahogo. Yo en lo personal lo podemos tratar en otra ocasión, pero postrecito de unos 3 minutos cada cual y vamos avanzando. Connie, por favor. Tu micro, Connie. Sí, decía, no puedo responder a tu pregunta porque mi preocupación es exactamente la misma, que no tenemos cuadros, que no tenemos un espacio de formación de acción política, de entender, de construcción ética. O sea, pareciera que no, Julio, pero lo podemos hablar más ampliamente en otra ocasión. Yo quisiera solamente, no me quiero ir sin hablar de la visita de Trump a China. Sí quiero señalar algunas cositas que me parecen importantes. Lo primero, pues decir
¿Qué se está jugando con esta visita de Trump a China? Y yo diría, bueno, lo que aparece ahí es pues un escenario en el que Asia está simbólicamente en el futuro y Estados Unidos ya no está ahí, ya está descolocado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay una relación asimétrica. A Estados Unidos le toca ocupar un lugar en esa relación asimétrica de deficiencia, ¿no? O sea, Trump viene del fracaso de la guerra con Irán, viene demostrar que el imperio no es infalible, viene demostrar que tiene un déficit económico, que tiene cerrado el estrecho de Hormuz, que tiene la ruptura del petrodólar, que hay una imposibilidad de salida con la guerra de Irán, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué es lo que aparece frente a él? Aparece una China protagonista del dominio de tecnologías estratégicas y que además va acompañada de una industria militar aventajada en relación con Estados Unidos. Entonces, sí hay condiciones como muy desiguales, por fortuna en este momento, para Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Pues finalmente Trump lo que está buscando es llevar algún resultado a su electorado después de todo este fracaso al que me refería hace un momento. Busca algún botín, busca decir, llevar un trofeo que permita decir que consiguió algo importante. Y en ese sentido, evidentemente, lo que también aparece es que Estados Unidos no es un socio confiable, o sea, y para China aparece como el adulto que pone la racionalidad en esta historia, ¿no? Y al mismo tiempo, para China es muy importante esta reunión en términos de que pues tiene que asegurar que hay un orden internacional que le permita justamente salir adelante en este momento complejo. Y entonces, ¿qué esperamos de esta visita? Pues evidentemente no es una cumbre donde se negociarán las cosas del siglo XXI, pero lo que sí aparece como tema central es la cuestión central, es el comercio, el tema del comercio. O sea, Trump, a mí me llama la atención que viaja con 16 ejecutivos, 16 CEOs, ¿no? De grandes empresas estadounidenses. O sea, de algún modo lo que se pretende, pues, es impulsar acuerdos comerciales, pero con especial enfoque en tecnología, en finanzas y en agricultura. Y claro, ahí va en primer lugar Elon Musk, ¿no? Y el mismo Jensen Huang, que es el ejecutivo de NVIDIA. Entonces, pues lo que intentan ahí es negociar reducción de aranceles, garantizar la producción de semiconductores en términos del poder que tiene China del acceso a las tierras raras, y ese es como el escenario, pero quiero cerrar con un punto, por eso quise tomar de postrecito este tema, la disputa de América Latina. O sea, ¿cuál es la postura de China y cuál es la postura de Estados Unidos? O sea, ¿China está dispuesto a ceder el territorio a América Latina? Pues de entrada diríamos que no, porque para China es fundamental los productos, otra vez, minerales, productos alimentarios de América Latina, y al mismo tiempo ha invertido muchísimo en infraestructura para generar rutas comerciales de América Latina a China. Sin embargo, es muy probable que Estados Unidos bloquee esta opción, porque también para Estados Unidos representamos su única posibilidad en este momento de acceder a recursos estratégicos, críticos, y pues yo no sé si va a ceder el espacio de América Latina. Entonces, por primera vez en la historia nos convertimos en el botín de ambas potencias, ¿no? Y eso pues nos pone en una situación muy frágil y muy delicada a los países latinoamericanos y específicamente a México. Connie, por si nos faltara un cierre de todo lo que hemos estado hablando en esta ocasión, efectivamente ahí está buena parte
de los enigmas de lo que sucede en esta reunión. ¿Cuál va a ser el papel que asignen a América Latina? Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, por favor, postrecito ampliado. Híjole, a ver cómo le hago para apachurrar todo lo que quiero decir. Te acepto la provocación que lanzabas en tu último pienso, Julio, porque siempre que puedo recupero esta hermosísima cita de la buena Rosa Luxemburg en un texto sobre la Revolución Rusa que dice más o menos así: sería exigirles algo sobrehumano a Lenin y sus camaradas pretender que en tales circunstancias apliquen la democracia más decantada, la dictadura del proletariado más ejemplar y una floreciente economía socialista. Por su definida posición revolucionaria, su fuerza ejemplar en la acción, su inquebrantable lealtad al socialismo internacional, hicieron todo lo posible en condiciones tan endiabladamente difíciles. Sí, pero el peligro comienza cuando hacen de la necesidad una virtud. Creo que en la dinámica entre lo posible y lo deseable, pues lo que no podemos permitir es que el cálculo de lo posible nos haga renunciar a aquello que falta por conquistar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, nos queda en el tintero sí lo de la reunión de Trump en China, pero creo que Connie ha sido muy clara al respecto, así que me voy a otro tema muy rápidamente que estaba en la agenda y que creo que hay que tener todos los ojos puestos ahí, que es el de Guerrero, el de Chilapa, porque creo que si bien hay que festejar que la intervención puntual sobre un momento álgido se dé intentando que no haya bajas civiles y no desde la política de abrir fuego a lo tonto indiscriminadamente en un maten después bilingüe, pero lo que es cierto es que como tal como lo han dicho los pobladores de aquella región de la montaña de Guerrero, esta intervención no quita el problema de fondo que tiene que ver con toda la arquitectura en la que los narcoparamilitares, los grupos narcoparamilitares, funcionan con la venia de importantes poderes locales, ¿no? ¿Y por qué es importante decirlo y remarcarlo? Pues porque no nos pueden querer vender la versión de que estamos ante un problema entre grupos de la delincuencia organizada o enfrentamientos entre pares, como un poquito ha sido la narrativa, porque no debemos olvidar que cuando de un lado hay narcoparamilitarismo coludido con muchos niveles de autoridad local y estatal, y del otro lado hay la historia de pueblos autoorganizados en distintas comunidades cuya historia organizativa rebasa por mucho el tiempo de la infiltración masiva del crimen organizado, pues tenemos que saber leer estos problemas como también problemas que tienen un pie puesto en la contrainsurgencia. Y ahí está la memoria de Ayotzinapa, ¿no? Ahí está la memoria que no nos puede hacer olvidar que estos grupos funcionan también como un proceso de erradicación de resistencias comunitarias en territorio para la expansión libre de las actividades productivas legales o ilegales, ¿no? Entonces creo que todos los ojos puestos en Guerrero y en el acompañamiento a las comunidades que han venido denunciando la actuación en territorio del grupo de los Ardillos, de este grupo narcomilitar fuertemente infiltrado en cacicazgos locales que han logrado coludirse con Morena y aliados en la región. Y por último, dos cositas muy breves, lo juro. Por uno, adelante. A veces la mesa nos llega el miércoles y los asuntos que estaban súper en vilo el fin de semana y que todavía sobreviven para la mesa del martes, el miércoles ya llegan muy de corto alcance y ya con muy poco vuelo y uno se queda con cosas en el tintero. Y yo no quiero dejar de hacer leña del árbol caído, del árbol de la noche triste caído, de la visita de Ayuso, que verdaderamente me pareció una cosa de mucho disfrute para el pueblo de México. Así que yo le propongo a la oposición que ahora que quemaron el cartucho Ayuso, puedan, por ejemplo, intentar traer como embajadores plenipotenciarios de la restauración de la memoria histórica más verdadera a personajes tan queridos por el pueblo de México como Arjen Robben, el del penal inexistente, o Tiziano Ferro, el de que las mujeres mexicanas somos muy biedonas, para que formen un comité que le reclame a Europa la repatriación de los restos de Maximiliano para enterrarlo con honores en territorio nacional. Creo que es un poco la senda absolutamente extraviada para arraigar en el país que están teniendo, y me parece que no debemos dejar pasar la oportunidad de hacer un poquito de mella de ese árbol caído. Y por último, ahora sí, lanzarle desde acá
Un sentidísimo abrazo a la felicidad que en estos momentos embarga a nuestra queridísima Paula Mónaco Felipe. Le mandé por ahí a Alex esta imagen. Y quiero cerrar este postrecito pues con el homenaje, con la pequeña lectura de un pedacito de lo que Paula dijo ayer en la audiencia pública de los familiares de las 17 personas que fueron reconocidas en el terreno adjunto al centro de detención clandestina en tiempos de dictadura militar en Argentina, de La Perla. Y dijo así ayer mi queridísima y admirada Paula Mónaco, que a tantas personas buscadoras ha acompañado en este país. Dice así: después de 48 años y 13 meses de buscar, hoy empiezo a entender qué puede significar el verbo encontrar. Encontrar a personas desaparecidas es sacarlas del lugar oscuro donde las quisieron esconder para siempre, arrebatarlas, recuperarlas, cortar el hilo de la crueldad, decir aquí está la prueba de que los desaparecidos existieron y existen. Eso no se puede negar. Encontrar la sorprendente y fabulosa posibilidad de por fin traerlos con nosotros, sepultarlos junto a quienes los quisieron y descubrir un mundo con colores nuevos, hermosos, un mundo con sol. Encontrar es descubrir una inesperada y desconocida forma de la felicidad. Sirva pues esto como un abrazo enorme a mi querida y admirada Paula Mónaco. Que son los de la fotografía, son los padres de Paula Mónaco Felipe, desaparecido. Y Esther Felipe y Luis Mónaco, recientemente identificados en La Perla. Bien, pues sí, también abrazo solidario a la gran Paula Mónaco Felipe, cuya vida es un homenaje en vida, justamente, a la memoria de sus padres, a la lucha y a las convicciones de sus padres, ahora sus restos ya encontrados e identificados. Bien, Federico Bonazo, postrecito, por favor. Sabía que se me iba a adelantar con lo de los papás de la mamá y el papá de Paula, mi querida Tere, y me uno al abrazo tan fuerte y conmovido de todos los que la queremos y sabemos lo que ha significado su lucha y la lucha de hijos, ¿no? Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio que tiene tantas versiones y agrupaciones, ¿no? En Córdoba, en Buenos Aires y en México. También hay Hijos México, donde por supuesto también está Paula apoyando a los hijos e hijas de mexicanos desaparecidos, sobre todo en la Guerra Sucia. Añado una pequeña nota que creo que es conmovedora a lo que ha ocurrido en el hallazgo de estos restos de tantos desaparecidos en la Argentina, desaparecidos hasta que el gran grupo con enorme profesionalismo de antropología forense de Argentina los logró encontrar, y es que habían sido removidos previamente del primer sitio donde, tras haber sido torturados y asesinados habían sido enterrados, porque venía a la Argentina en el año 79 una visita de la CIDH, padres aterrados con la posibilidad de que encontraran los cuerpos de algunos desaparecidos. Los removieron del lugar en un nuevo ultraje a su dignidad y a la memoria de sus familiares, y sin embargo varias parejas, a pesar de esta cosa horrible que hicieron con los cuerpos, que los trasladaron de un lugar a otro, permanecieron unidas, es decir, de alguna manera ese amor superó los horrores de la dictadura y del tiempo, y esto es parte de lo que los familiares han contado al mundo en una historia que no nos permite olvidar lo que ha pasado allí y lo que pasa y puede pasar en el mundo cuando el fascismo, el autoritarismo toma el poder político. No hay que pensar nunca de manera relajada que eso solo es parte del pasado, y hoy estamos viendo el avance de una ultraderecha que tiene esa misma propuesta de reactivar el autoritarismo en toda nuestra región latinoamericana. Un abrazo inmenso para Paula y todas las familias que encontraron a los restos de sus familiares queridos en la Argentina. Federico, gracias. Gracias, Connie, por esta ocasión. Teresa, Federico, gracias. Nos veremos la próxima semana. A ver qué tanto se acumula de aquí entonces. Por hoy, gracias. Hasta luego. Hasta luego.